Bueno, es un placer estar acá en Puerto de Ideas. Llegué hace muy poquito, si me ven medio dormida es que llegué a la madrugada. ¿Quiénes de aquí se dedican a la educación en algún sentido? Varios. ¿Quiénes se dedican a las ciencias? ¿Quiénes tienen hijos, hijas? ¿Quiénes son hijos? Así todos. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo potenciar la curiosidad que tienen los niños, las niñas, cómo potenciar esa curiosidad que es el gran motor del aprendizaje continuo, del aprendizaje para toda la vida, a partir de lo que hacemos en la escuela, a partir de algunas cosas bien concretas que hacemos todos los días, pero a las que les podemos dar una gran vuelta de tuerca para que las clases se conviertan en verdaderos espacios de formación del pensamiento curioso, crítico, creativo. Y para eso va a ser bastante interactivo, me van a tener que ayudar. Y quiero comenzar con un ejercicio de imaginación hacia el futuro. A ver si esto me funciona. Imaginen a las niñas y niños que hoy están en la escuela o en sus casas, a esta generación de chicos como los que tenemos aquí, tan preciosos, y allá hay uno más. Cuando sean adultos, imagínenselos, imaginen cómo les gustaría que fueran. No cómo creen que van a ser, sino cómo desearían que fueran. Por ejemplo, háganse una lista mental de atributos, que ahora la compartimos. Por ejemplo, curiosos, ¿no? Pero hagan una lista de cómo les gustaría que fueran, cuáles son esos atributos. Ahora compartimos. Primero piénsenla. Traten de pensar una lista de varios atributos. Y los chicos y chicas que están acá me pueden ayudar pensando cómo les gustaría ser ustedes cuando sean grandes, también vale. Muy bien, a ver, yo dije curiosos, ¿qué más? A ver, una lista de atributos. Ahí había, vamos tipo ping pong, uno y uno. Cada uno va diciendo una de las que pensó. Sí, ¿qué pensaste? Con capacidad de asombro, genial. Yo voy diciendo para que se escuche a todos, sí. Decididos. Con pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir con pensamiento crítico? ¿A qué te referís? Capaz de juzgar el contexto, analizarlo, si hay evidencia, si no, si me convence. Genial. ¿Qué más? Sensatos. Con personalidad. Soñadores, qué lindo. Con imaginación. Reflexivos. Solidarios. Con valores. ¿Cuáles? ¿Alguno? Muy bien. Que puedan tomar decisiones, ¿no? Decididos habían dicho también, ¿no? Que puedan tomar buenas decisiones. Observadores. Que puedan trabajar en equipo. Empáticos. ¿Se sienten identificados con las cosas que dijeron los demás? Tú dijiste uno más, perdón. Innovadores. Hay una especie de clima de época donde todos tenemos una cierta sintonía. Yo vengo haciendo este ejercicio en muchos lugares, incluso en distintos países, y las respuestas a las que llegamos en conjunto son más o menos las mismas. Tienen que ver con la capacidad de tener un propio proyecto de vida, de tomar decisiones, de poder vivir con otros en la diversidad, de poder ser activos, creativos. ¿Qué creen que hubiera pasado si yo hubiera hecho esta misma pregunta hace 50 años? ¿Cuáles habrían? Seguro algunas respuestas habrían sido parecidas y otras no. Productivos, puede ser, disciplinados, obedientes, que no está mal y uno necesitaría, ¿no? Un poco de eso también. Pero hay una sensación colectiva de que hoy más que nunca en este mundo que está cambiando tan rápido, necesitamos que los chicos y las chicas tengan ese motorcito interno, ese fuego de ganas de seguir aprendiendo, seguir explorando, poder observar, trabajar con otros, ser comprometidos socialmente. Entonces la pregunta que nos va a guiar en este rato de charla es, si ese es el futuro, si hacia ahí queremos formarlos, ¿qué tenemos que hacer antes? Se me fue para el otro lado. ¿Qué tenemos que hacer antes? ¿Y qué tenemos que hacer antes en nuestro metro cuadrado de incidencia? Donde cada uno esté como madres, como padres, como docentes, como directivos, como científicos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? De eso quiero hablarles hoy.
Y quiero hablar de un porqué, de un porqué bien pequeño, de qué tenemos que hacer bien aterrizado, bien estratégico, de qué podemos hacer con lo que ya venimos haciendo en las escuelas para hacerlo mejor, para contribuir a ese futuro. Porque algo que no tenemos que olvidarnos es que la educación nunca es neutra. Podemos formar a los chicos y chicas para ese futuro que soñamos, o también podemos formarlo para una antilista, para adultos que no sean críticos, que no sean curiosos, que no tengan ganas de aprender, apáticos, que no sepan trabajar en equipo. Lo que hagamos hoy importa para llevarnos en una dirección o también en otra. Y me parece que a veces vale la pena tener eso en la cabeza para darnos cuenta de que lo que hacemos en el día a día importa y mucho y deja huellas. Entonces la pregunta es cómo dejar huellas en esa dirección que nos estamos imaginando como gran sueño de futuro. Y una de las cosas de las que se viene hablando en educación hace rato es de la formación en capacidades para la vida. No solo en conocimiento, sino en capacidades para poder desempeñarnos en la vida. Este es uno de los muchos marcos que hablan de esto. Esto es un marco que aparece, por ejemplo, en el diseño curricular de Argentina, pero si uno mira los currículos de distintas partes del mundo, en muchos lugares hay coincidencia en la formación de ciertas capacidades transversales. Miren cuáles son, se parecen mucho a las cosas que ustedes dijeron. El trabajo con otros, la comunicación, ¿no? Poder llegar a otros con nuestras ideas, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, el aprender a aprender, el compromiso y la responsabilidad. La pregunta es el cómo, ¿no? El cómo bien concreto. Y esta mirada de formación en capacidades, la raíz teórica de esta mirada de la educación en capacidades, curiosamente no viene de un educador, sino de un economista y filósofo indio-bengalí que se llama Amartya Sen, que ganó el premio Nobel hace unos años por su trabajo en el índice de desarrollo humano, en la investigación sobre cómo hacen las naciones para prosperar, y fue uno de los impulsores de que la riqueza de las naciones se mida no solo por el Producto Bruto Interno, el PBI, sino por otro índice que es el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, que incluye no solo la riqueza material, sino otras fuentes de prosperidad, por ejemplo, el acceso a la cultura, la calidad del medio ambiente, los vínculos. Y lo que decía, esto está raro, lo que decía Amartya Sen es que la educación tiene que formar capacidades para hacer más grandes nuestras esferas de libertad, para hacer realidad nuestros derechos civiles, convertirlos en libertades reales. Entonces, insisto, si esa es la mirada compartida por muchos educadores del mundo, y ojalá ustedes coincidan también en eso conmigo aquí, la pregunta es el cómo. El cómo en concreto, en cómo cuando yo tengo que dar un taller para niños de 5 años o para estudiantes de 17 o en la universidad, el cómo hago. Y me voy a referir a algunos cómo bien concretos. El primero es un cómo curricular, que tiene que ver con el qué enseñar. Y el segundo es un cómo más didáctico, que tiene que ver con el cómo enseñar. Vamos con el primero, con el qué hace falta enseñar hoy. Y en educación estamos, siento yo, un poco como en esta situación de los dos cavernícolas con la rueda cuadrada, ¿no? En esta viñeta que está ahí, donde están con una rueda que no les termina de rodar, pero no es que no tienen nada, tienen una rueda, pero no funciona del todo bien. Yo siento que así estamos en educación hoy, donde tenemos una rueda cuadrada, que es una escuela con años y años de trayectoria, que es muy difícil hacer rodar, y que se nos presenta una disyuntiva, si queremos modificar la educación. Una de las disyuntivas cuando uno tiene una rueda cuadrada es tirarla a la basura y hacer una rueda nueva, reinventar la rueda. Y hay muchas iniciativas interesantes en ese sentido de tratar de transformar el modelo mismo de escuela. Pero hoy no quiero hablar de eso. La otra disyuntiva que se nos presenta el otro camino es, si no quiero reinventar la rueda y tengo una rueda cuadrada y quiero que ruede, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Limarle los bordes, ¿no? Algunos me hacen así desde atrás.
Y limarle los bordes a veces implica hacer pequeños cambios, estratégicos pero pequeños, muy importantes en lo que hacemos todos los días, para que esa rueda empiece a rodar. Entonces, primera mirada de esos cambios en el qué enseñamos, curricular, en qué enseñamos. Y hay una premisa que para mí debería estar tatuada en la mente de todo educador, y es que menos es más. ¿A qué me refiero con menos es más? Menos cobertura, más profundidad. Menos cantidad, más calidad. Menos repetir de memoria cosas que no entendemos, más comprensión. ¿Qué quiere decir esto de comprender algo? ¿Cómo me doy cuenta de si otro comprendió algo, ¿no? Con esto de la idea de que yo quiero generar mentes curiosas implica que uno se vaya haciendo amigo del conocimiento. Tener aprendizaje profundo, entender las cosas de veras, para sentir que son propias, que nos ayudan a ver el mundo. Ahora, ¿cómo hago para enseñar eso en la escuela? Y piensen entonces en algo que comprenden bien ustedes. Algo que comprenden bien, o incluso vale que saben hacer bien. Puede ser cotidiano, puede ser más académico. Piensen en algo que comprenden bien. Dicen, bueno, esta me la sé, esto lo sé, lo entiendo. O esto lo sé hacer bien. Piensen y ahora me dicen. ¿Quién se anima? A ver, ¿qué comprendés bien o sabés hacer bien? Sabés correr bien, muy bien. ¿Cómo te das cuenta de que sabés correr bien? Podés ayudar a otros que no saben correr a correr bien. Genial. ¿Podrías explicar cómo es correr bien versus correr mal? Saber entrenar bien y prepararse para ciertos eventos. Ajá. Perfecto. ¿Nos puedes explicar en qué consiste? ¿Los puedes ayudar a otros? ¿Te gusta correr? Sí, a veces sí, a veces no. Ok, muy bien. ¿Lo haces seguido? Sí. ¿En dónde corres habitualmente? En Santiago, prácticamente en parques. En parques, por ejemplo. Si yo te cambio el terreno, te digo, ahora tienes que correr en una playa, en la arena, ¿podrías correr ahí? Si te cambio las condiciones, ahora hace mucho frío, ¿se te ocurriría cómo correr en esas condiciones? Genial. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Ariel. Muy lindo ejemplo de lo que nos está contando Ariel es que se da cuenta de que en este caso es un saber procedural, no una comprensión conceptual, pero que sabe muy bien hacer algo porque se lo puede enseñar a otros, porque lo disfruta, porque puede hacerlo en distintas condiciones cuando el contexto cambia, porque puede explicarlo. ¿Cómo sería una prueba tradicional de correr? ¿Vieron cuando uno a veces, no sé cómo es aquí, en mi país a veces uno tiene la materia de educación física y reprueba, entonces tiene que dar el examen. Y entonces te toman, por ejemplo, el reglamento de vóley. Y entonces uno lo puede explicar divino, el reglamento de vóley, pero después le tiran una pelota y no la puede devolver, ¿no? Es como lo contrario a esto de lo auténtico que estamos diciendo. ¿Cómo nos damos cuenta de que alguien comprendió algo? Cuando puede actuar con ese conocimiento, no solo decirlo. ¿Y por qué digo no solo decirlo? Porque en general en la escuela, en las evaluaciones y también en la universidad, para ver si alguien comprendió algo les pedimos que lo diga, que lo enuncie, no que haga algo significativo con eso. Y acá hay un montón de evidencias de la comprensión de dos autores que son referentes de esta línea de enseñanza para la comprensión, que se llaman Grant Wiggins y Jay McTighe, si quieren tomar notas, sacarle fotos, pero son cosas que aparecieron aquí, ¿no? ¿Cuándo me doy cuenta de que los alumnos comprendieron algo? Si lo pueden explicar, que eso es lo que en general les pedimos. Si pueden dar ejemplos, que eso les pedimos también. Si pueden contar cómo se sabe, cuáles son las evidencias detrás de esa idea. Si pueden proponer preguntas propias sobre esa idea. Si lo pueden aplicar, si lo pueden usar en la resolución de nuevos problemas. Si pueden argumentar a favor de esa idea o en contra. Si pueden explicar por qué es importante, qué tiene que ver con sus propias vidas. Si pueden pensar nuevas situaciones en las que ese conocimiento sea relevante. Si lo pueden enseñar a otros, que aquí salió mucho. Si se sienten confiados con ese conocimiento. Y esto importa porque si esas son las evidencias de comprensión, primero las tengo que evaluar, pero además las tengo que enseñar de estas montones de maneras. Y esto implica
dedicarle tiempo a cada tema. Estoy diciendo algo que pareciera trivial, pero es lo contrario a lo que hacemos en las escuelas. En las escuelas damos un tema y pasamos al siguiente. Y muchas veces los chicos, la mitad de los niños o más, no los comprendieron y pasamos. Es como si uno aprendiera a andar en bicicleta y se saca, aquí la nota máxima es un 7, ¿no? Aquí se saca un 4 y ahora en moto. No, es como una locura. Eso es lo que hacemos a veces en las escuelas, ¿no? De ir pasando de temas sin que hayan comprendido, pero de verdad lo anterior. Con lo cual, aprendemos a no comprender, aprendemos a repetir cosas que no nos cierran del todo, que no sabemos bien. Le dedicamos mucho tiempo a estudiar cosas que no terminamos de entender. Vamos por la negativa, algo que piensen en cosas que ustedes dicen, yo las estudié un montón de tiempo, pero no las comprendo del todo. Le dediqué muchas horas de mi adolescencia, de mi niñez, a aprender cosas que no las entiendo bien. Los chicos también pueden participar. A ver. Física, dicen por ahí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué dices? Física sale por ahí también. Estadística. Química. Las exactas siempre salen en esta cosa de los horrores. En muchos casos también salen las humanísticas. La historia. Qué picardía, ¿no? Porque una de esas cosas que uno de adulto dice, qué pena, dediqué tanto tiempo a estudiar esto y hoy no lo comprendo, no forma parte de mi vida y cómo me vendría bien que saber estadística por lo menos, ¿no? Para poder leer el periódico, para entender cosas. Entonces, primera cuestión, esto del cómo ajustar lo que hacemos para generar ese futuro es enseñar menos con más profundidad. Pero ¿cómo hacemos ese recorte? Uno tiene programas que cubrir, todos los que somos docentes tenemos programas que cubrir. Y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo verdaderamente importante de lo que estamos enseñando? ¿Sobre qué queremos generar conocimiento perdurable para que alguien dentro de 10 años les pregunte a nuestros alumnos y los sigan sabiendo usar, los sigan entendiendo? Y estos círculos que son una herramienta bien concreta y sirven mucho para los que sean docentes y directivos para trabajar en equipo, que se llaman los círculos de la comprensión, a mí me ayuda mucho a hacer este ejercicio, para separar la paja del trigo, para decir, esto es lo central, esto más o menos, si lo saben bien, pero si alguno no lo sabe no es tan grave, y con esto de afuera, no sé si leen, está bien que se familiaricen, sobre todo en época de Google, ¿no? Donde cualquier dato uno va y lo encuentra. Entonces, es hacer el ejercicio de elegir un tema. Enseño biología de tercer año, por ejemplo. Del programa de mi año, ¿qué pongo en el centro y a qué le dedico tiempo? ¿Qué quiero que mis alumnos, cuáles son los irrenunciables? ¿Cuáles son esas cosas que tienen que comprender todos mis alumnos, todos en profundidad? Lo pongo ahí. Pocas, son pocas, pero son esenciales. ¿Qué cosas son importantes que conozcan? Y por último, ¿qué está bien que les suene, pero no es tan importante, con lo cual no le dedico tanto tiempo? Y les muestro 2 ejemplos que hicieron profes para completar esto. Por ejemplo, lo hicieron profesores de educación física de secundaria. Y decían, bueno, ¿qué va en el centro? Bueno, el concepto de juego va en el centro, en el sentido de que un juego es algo que tiene reglas, que puede ser cooperativo o competitivo, que tiene fines sociales. Eso va en el centro. Quiero que todos mis alumnos sepan eso, lo comprendan bien, lo puedan usar en la vida. Y también saber jugar. Eso pusieron acá. ¿Qué pusieron en el segundo? Dijeron, bueno, tipos de juegos. Vóley, fútbol, ajedrez, pelota al cesto. Entender que hay distintos tipos de juegos como excusa para entender el saber jugar y el qué es un juego, es lo que va en la segunda. No importa si no saben todos, pero el que sepan lo tienen que comprender en profundidad. Y por último, los reglamentos, como decíamos recién, eso que puedo googlear va afuera. Porque finalmente, si la chispa del aprendizaje está, lo van a ir a buscar solos, porque lo van a necesitar. Este es uno de matemática, un ejemplo de profes de matemática. El concepto de función. ¿Algunos son profes de matemática aquí? Ninguno. Bueno, el concepto de función, ¿recuerdan esto de la escuela? ¿Qué es una función? Que una función es una manera de representar un fenómeno del mundo. Eso va en el centro. Los tipos de funciones, lineal, logarítmica, exponencial, cuadrática, van en el segundo. Si yo no entiendo lo que es una función, saberme un montón de tipos de funciones es un castillo de naipes que se cae
con pies de un coloso con pies de barro, ¿no? Y las fórmulas van afuera. Aquí en Chile estudian la fórmula, por ejemplo, de la ecuación cuadrática. A ver si se la... ¿Cómo era? X es igual a menos b más menos la raíz de... Todos nosotros, por lo menos en Argentina, todos estudiamos eso, no teníamos idea de para qué servía, lo hacíamos, nos sacábamos un 10, lo que aquí sería un 7, nos sacábamos un 7 en todos los exámenes. Hoy de adultos quedó en el arcón de la memoria. ¿Por qué? Porque aprendimos de afuera para adentro. Aprendimos, el foco de la enseñanza está ahí y no en la comprensión profunda. No en usar funciones para, por ejemplo, resolver problemas. Entonces, primera cosa de la que quería hablar hoy era curricular, menos es más. Elegir lo importante y dedicarle tiempo. Segunda cuestión, ¿qué hacemos con las preguntas que hacemos en clase? Y yo como investigadora en educación, uno de mis pasatiempos favoritos, les diría obsesión, es ir a recolectar las preguntas que aparecen en los pizarrones, en las escuelas o en los cuadernos de clase. Y siempre me encuentro con cosas muy parecidas, muy cortadas como por la misma tijera, les diría. Se las leo, les leo ejemplos típicos de preguntas con las que yo me encuentro en mi país, aquí también en Chile. ¿Qué es una célula y cuáles son sus partes? ¿Qué es la energía y cuáles son sus formas? ¿Qué función tiene el jugo gástrico? ¿Cuál es la diferencia entre nutrición y alimentación? ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? Esta es la donde la digo y todos ponemos cara de horror porque todos la estudiamos, pero nadie la recuerda hoy. ¿Alguien la recuerda? ¿Qué tienen en común todas estas preguntas? ¿Cómo? ¿Qué dirían en qué se parecen todas estas preguntas? Requieren memorización, perfecto. Tiene una respuesta única. ¿Podría yo responder esto perfecto y sacarme la mejor nota sin haber entendido? Definitivamente, ¿no? Yo puedo sacarme una nota máxima en esto y no haber entendido mucho. Son preguntas que en la literatura las llamamos preguntas fácticas, porque se responden con un hecho, con un dato, con una definición. ¿Está mal que estén estas preguntas en los pizarrones? ¿Qué piensan? Por algún motivo están. Por algún motivo todo el tiempo estamos haciendo estas preguntas en la clase. O a nuestros hijos, los que son padres, les sugiero que miren lo que traen los niños en los cuadernos. Por algún motivo esto ocupa mucho de nuestras clases. ¿Está mal? Vamos con una mano en el corazón. A ver, acá me dicen que no. ¿Por qué no está mal o qué piensan? Sí, coincido, ¿no? El problema no es que estén, el problema es cuando son la mayoría, ¿no? O las únicas. Son preguntas que no generan pensamiento, de hecho generan la sensación de que aprender es repetir sin entender. Distorsionan el sentido del que es aprender. Estos son algunos ejemplos para darles, ¿no? Por ejemplo aquí, cuestionario, 7º grado en Argentina. ¿Qué son los bostezos? ¿Qué es un hematoma? ¿Qué es la tos? ¿Qué es el estornudo? Son preguntas simpáticas, pero todas preguntas fácticas. ¿Cuál es el tamaño del corazón? ¿Cuántos litros de comida caben en el estómago? Esta es otra. Una evaluación en este caso. El elemento siguiente, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, a ver si se acuerdan de qué estamos hablando. 4S2 pertenece al cuarto periodo. ¿Verdadero o falso? ¿De qué estamos hablando acá? ¿Qué es esto? Chino mandarín, no es chino mandarín, pero yo les prometo que todos ustedes estudiaron esto en su adolescencia. ¿Es química? Bien, vamos arrimando. ¿Qué parte de la química? Los profes de química acá no me sopla. Tiene que ver con la tabla periódica, cómo se organizaban los electrones alrededor del núcleo del átomo. Perfecto. Si miramos, hay una manera de categorizar los aprendizajes ya muy establecida hace ya muchas décadas en educación y en psicología del aprendizaje, que es la taxonomía de Bloom, un investigador que propuso una especie de pirámide, ¿no? Para catalogar qué tipo de pensamiento estamos promoviendo con cualquier actividad educativa, ¿no?
Y en la base está recordar, luego comprender, que sería como explicar, aplicar, analizar, evaluar, y ya más arriba el pensamiento de orden superior, que tiene que ver con las capas de más arriba, ¿no? Que evaluar, crear, y de orden inferior acá abajo. Todos estos ejemplos que les mostré, que no es que yo fui y elegí los peores, sino que son lo que más está sucediendo aún hoy en nuestras escuelas, ¿están dónde en esa pirámide? ¿En qué color? El amarillo, ¿no? Entonces, un buen ejercicio para todos los que sean docentes es volver a lo que ustedes están proponiendo a sus alumnos en las pruebas y en la clase y decir cuánto hay de orden inferior y cuánto de orden superior. Cuánto hay de amarillo en lo que yo propongo y cuánto hay de todo lo demás. Y si ven que hay mucho amarillo, retrocedan y enriquezcanlo un poco para el otro lado. Nosotros hicimos esta investigación mirando cuánto había de pensamiento de orden superior y cuánto de orden inferior en un grupo representativo de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, que representaban a la población de escuelas en 7º grado de primaria. Y fuimos a ver cuánto tiempo se dedicaba de clase a uno y a otro. ¿Y qué creen que nos habrá dado? A ver, hagan sus apuestas. ¿Cuánto tiempo, cuánto porcentaje del tiempo dedicado a actividades de pensamiento de orden superior? Bueno, no tan mal, pero sí. Muy bien, ahí le pegaste. 19% del tiempo dedicado a pensamiento de orden inferior y 80% a preguntas como esta. Y lo traigo no para decir, rasguémonos las vestiduras, estamos haciendo todo mal, sino para pensar, estamos ahí, hay que saberlo y ver cómo podemos hacerlo mejor. Entonces, transformar las preguntas de preguntas fácticas a lo que yo llamo preguntas para pensar, casos, problemas, situaciones, es uno de los caminos. Les voy a contar un par de ejemplos de cómo hacerlo. Una de las preguntas más clásicas de la escuela, en el área de biología, es, por ejemplo, ¿qué características tienen los seres vivos? ¿A ti te la han hecho en la escuela? ¿Qué características tienen los seres vivos? ¿Te suena? Sí, acá me dicen que sí. Entonces aprendimos ya desde niños a responderla. A ver qué características tienen los seres vivos. Los seres vivos nacen, crecen, a ver si me sale el coro. Nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren, ¿no? Todos sabemos eso desde muy niños. Este es un libro de 1er grado, donde aquí abajo dice los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, se alimentan. Están los ciclos de vida. No sé si notan ahí, miren el dibujo. Que la única que muere, ¿quién es? La planta, ¿no? Porque sería un poco traumático hacer morir a los padres del bebé, niños de... El otro día alguien me decía un pato a la naranja al final, del último, no quedaría bien porque son niños de 6 años y después quedarían traumados. Pero aprendemos esto desde muy chiquitos, de manera declarativa, lo decimos. Este es un libro de secundaria que fíjense que es igual, pero con una lista más larga. Dice así, los seres vivos están formados por células, se nutren, crecen, se desarrollan y se reproducen, reaccionan frente a estímulos del ambiente. Más largo, pero de nuevo una lista de conocimiento fáctico. No está mal, siempre que no sea el 80% de la clase. ¿Cómo hacemos para transformar esta pregunta fáctica de qué características tienen los seres vivos en una pregunta para pensar en un caso, en un problema de la vida real? Les cuento una que usamos nosotros mucho en nuestros programas con escuelas, y dice así. Es el problema de la levadura. ¿Vieron la levadura? Aquí también, ¿no? Le dicen levadura para hacer pan. Resulta que yo estaba en casa cocinando pizza y me di cuenta que, pucha, me quedé sin levadura. Y fui al supermercado a comprar levadura nueva. Cuando estaba en la cola por pagar, una señora me mira y me dice, ¡ay! Cuidado, tratala muy bien a esa levadura. Fíjate que si no se te puede morir. Y yo dije, señora, ¿usted está bien? ¿Esto que yo tengo acá se va a morir? Sí, porque es un ser vivo. Digo, no, pero esto no se parece a ningún ser vivo que yo conozca. Y me fui a casa. Y cuando iba caminando me quedé pensando, si la señora tuviera razón, ¿cómo puedo hacer para averiguar si esto, tan raro que tengo en la mano, la levadura, ¿es o no es un ser vivo? Y fíjense que ahí esa pregunta ya no se puede responder de memoria. Ya no puedo responder los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. No me alcanza
Ahora tengo que pensar, es una pregunta para pensar. A ver, hagámosla juntos. ¿Cómo haríamos para ver si esa levadura es o no es un ser vivo? Voy a necesitar esos datos, pero para algo. Bueno, y le introduzco algo, por ejemplo, le doy de comer, le doy azúcar y veo si hace algo. Eso está bueno. Puedo tratar de ver si se respira, ¿no? Si al hacer algo hace burbujitas. Puedo ver si se reproduce, por ejemplo, pueden poner en un pan húmedo. Uno como docente obviamente tiene haces en la manga y propone experimentos, ¿no? Puedo ver si tengo un pan húmedo y pongo levadura de un lado, dejo un tiempo a ver si crece para el otro lado. Puedo tratar de matarla. ¿Cómo harían para matarla? No. Ahí, mira, hay algunos ya, acá aparece, ¿cómo la mataríamos a la levadura? Perfecto, la puedo hervir un ratito y ahí veo de vuelta si le doy después de que la herví, si le doy de comer y ya no hace burbujitas, o si la pongo a crecer en un pan y ya no se reproduce, ya empiezo a tener indicios de que era un ser vivo. El conocimiento conceptual es el mismo, es qué características tienen los seres vivos, pero ahora estoy aprendiendo un montón de otras cosas. ¿Qué otras cosas estoy trabajando en una pregunta para pensar? En esta, por ejemplo. ¿Qué otros aprendizajes aparecen? Parecido a lo que habíamos soñado para el futuro, ¿no? Poder observar, poder hacernos preguntas, poder vivir una experiencia, que además es... ¿Cómo? La imaginación de cómo vamos a hacer para responderlas, poder registrar datos, poder sacar conclusiones, poder tener pensamiento, ¿no? Todos estos pedacitos que hacen al pensamiento crítico. Les cuento una más. Esta es de matemática, hablando de matemática. Esta es de 6º grado de primaria y dice así. Es una evaluación en este caso, también una pregunta para pensar. Nosotros somos 4 amigos que nos juntamos todos los jueves a comer pizza, seguimos con la pizza, ese es el tema de la pizza, y mirar duelos de magia por la tele. Como tenemos poderes mágicos, no importa la cantidad de pizzas que pidamos, siempre logramos comer todos lo mismo y no nos sobra ni una amiguita. El otro día pedimos 34 pizzas y dijimos Magicum Repartum y listo, todos comimos lo mismo y no dejamos nada. Y ahí están los magos, y dice, esta es la segunda parte de la prueba, dice misión 4. Explica muy claramente a estos magos por qué lo que hicieron no fue magia, sino una división. Además, aclararles bien cuánto comió cada uno y cómo pueden repartir el resto. Yo estoy diciendo que esta es una pregunta para pensar, ¿no? ¿Cómo sería una pregunta fáctica, más tradicional de este mismo contenido? ¿Cuánto comió cada uno, no? Tengo 4 amigos, 34 pizzas. ¿Cuánto comió cada uno? ¿Cuál es la diferencia entre eso, que es lo que en general aparece en las escuelas, y esta, que es de una escuela de una docente muy innovadora? ¿Cuál es la diferencia? Porque uno podría decir, si es lo mismo, ¿cuáles son las diferencias entre tengo 4 amigos, 34 pizzas, cuánto comió cada una, y todo esto que yo les acabo de contar? Bueno, primero para responder no solo hay que hacer la cuenta, sino explicar matemáticamente, con argumentos matemáticos. Ahora les voy a mostrar la respuesta de una alumna, cómo lo pensó. Genial. ¿Qué más? Perdón, ahí hay algo que uno diría, es maquillaje, es un condimento, pero es central para el aprendizaje, que es, me lo estoy imaginando, estoy en una situación que ya me la imagino y aunque sea ficticia, la puedo conectar con la vida, ¿no? En este caso no son 4X, pidiendo pizza, sino que son 4 magos, los veo dibujados. Hay algo de la chispa del aprendizaje, de generar una situación con cierta intriga, con cierto misterio, con cierta gracia, que no es menor, que viene dada por la narrativa. Y uno diría, ¿y para qué le agrego todo esto? Para que los niños tengan ganas de responder el ejercicio. Es mucho más intrigante este problema que si yo daba el problema tradicional. Fíjense que la profe no dijo ejercicio 4. ¿Qué dijo? Misión. Es una palabra que está cambiando y por eso insistía mucho en que a veces son cambios pequeños, pero que hacen que el aprendizaje tenga otro vuelo, tenga otra gracia. Y sin ese deseo interno, sin generar ese deseo interno en los niños, como estos que tenemos aquí, después no van a poder seguir solos. Entonces a veces son cambios pequeños. Miren
Miren cómo respondió esta niña. Dice así, misión 4. Otra hoja. Piensa en esto. Va a ser siempre lo mismo porque no importa qué división... no miren la ortografía, ¿no? No importa qué división hagan, al resto siempre lo podés dividir. Por ejemplo, 34 dividido 4 le da 8, le sobran 2. Y las dibuja, ¿no? Las 2 pizzas que sobran, no sé si las ven, y las divide en porciones. Y dice, y es una división porque a las pizzas siempre las reparten entre ustedes. Y repartir es dividir. Entonces, un mismo problema abre un montón de habilidades del pensamiento. Ya no está acá en la pirámide de Bloom. Está arriba, despierta la imaginación, tiene que crear, se tiene que poner en los zapatos de alguien que le da un consejo a estos magos, en el rol de experta. ¿Cómo hacen? ¿Cómo si soy docente logro que los niños lleguen a esto? Porque esta es una niña buena alumna, pero no superdotada. Es una del montón. Todos pueden llegar a esto en esta clase. ¿Qué tuvo que hacer la maestra para que los chicos puedan hacer algo tan difícil como esto? ¿Qué habrá tenido que hacer? ¿Cómo? Motivarlos, pero ¿qué más? O sea, no solo no disfrazarse de payaso. ¿Qué tienen que hacer para llegar a esto? Que es tan difícil cognitivamente, poder argumentar en matemáticas, sí. Pero es más aterrizado, porque no es distinto en general, sino, a ver, un par de ideas más. A ver aquí. Contarles un buen cuento parecido a esto que tengan que trabajar, pero no una vez. Muchas veces. Para poder llegar a que los niños hagan estas cosas, tengo que hacer estos problemas muchas veces, con mucha ayuda, durante mucho tiempo. No es magia, hablando de magos. No es magia. No hay recetas mágicas. Si yo quiero que los niños puedan hacer problemas para pensar, tengo que hacer muchos problemas para pensar antes, cada vez con menos ayuda. Ese es el único secreto, trabajar así. Por eso decía al principio que hay que dedicarle tiempo. Este contenido que estamos evaluando, ¿cuál es? El de fracciones. Si yo quiero que los niños comprendan las fracciones en profundidad, tengo que dedicarle mucho tiempo, de muchas maneras, con muchos problemas distintos, muchas veces. El aprendizaje solo sucede si le dedicamos tiempo. Sí, aquí tenías una mano. Sigo un cachito más. Esta es otra parte, pero necesito darles tiempo para procesar, para hacer algo con ese conocimiento. Muy bien. Por ejemplo, digo, cuando los niños, que este es un problema de matemática, pero lo mismo cuando trabajo, por ejemplo, con un texto, con un video, con algo que uno está escuchando. Ustedes mismos aquí que me están escuchando a mí. ¿Cómo hago para que el conocimiento ancle, no pase de largo? Tengo que hacer cosas, tengo que transformar ese conocimiento, esa información, en conocimiento, en otra cosa. Por ejemplo, evaluar si estoy de acuerdo. Ustedes me están escuchando a mí. ¿Están de acuerdo o no con lo que digo? Relacionarlo con su vida cotidiana, a ver qué les pasa a ustedes con esta información que están recibiendo, en este caso de una charla, pero podría ser de un texto, podría ser de un video, podría ser del diario. Representarlo con una imagen, con una metáfora. Pensar preguntas que me surgen ante ese contenido. Escribir qué entendí y qué no me quedó claro. Contárselo a otros. No son cosas de la estratosfera, son cosas que están al alcance de la mano de todos los que somos docentes, pero hay que tenerlas en agenda. Hay que saber si los niños no tienen la oportunidad de procesar, y nosotros mismos como aprendices, para procesar la información que recibimos, no nos queda, perdemos tiempo, se nos pasa de largo. Y por eso hay tantas cosas que aprendimos a medias durante nuestro paso por la escuela, a la que le dedicamos tanto tiempo y que hoy quedan en el arcón de la memoria. Y algunas maneras de procesar tienen que ver con ser conscientes de qué sabemos y qué no. Con lo que en educación llamamos la metacognición. El pensar sobre nuestro propio pensamiento. Entonces, algunas estrategias para esto son, por ejemplo, al final de un tema que trabajo, y esto vale para niños pequeños hasta para universitarios. Trabajar con esta escalera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aprendí? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones lo puedo usar? Hay investigaciones
de políticas públicas que muestran, ahora se los traduzco, que está en inglés, qué cosas dan más resultado en términos de inversión de fondos públicos. Por ejemplo, esto es cuánto mejoran el aprendizaje y esto es cuánto cuestan. Entonces, por ejemplo, mejorar los edificios escolares es caro y mucho no mueve la aguja en lo que los niños aprenden. Las cosas que más mueven la aguja en políticas públicas para que los niños aprendan más y que incluso son más baratas en términos de costo-beneficio, son las que tienen que ver con que los docentes puedan hacer que los niños piensen, reflexionen sobre su propio pensamiento, como esto que dijimos recién. Son las mejores maneras de invertir el dinero de los estados. O cosas pequeñas como ejercicios de autoevaluación, ¿no? Al final de un tema decir, bueno, ¿qué te pondrías en un semáforo? ¿Rojo, amarillo o verde? ¿Y por qué? Y acá un niño dice, verde, se puso verde. Dice, yo me siento seguro porque me hicieron preguntas y las respondí todas. Y otro niño dice, yo entiendo, pero me da vergüenza y no sé cómo explicarlo. Entonces me pongo amarillo, no estoy en verde todavía. O lo que se llaman tarjetas de salida, bien chiquititas. Son estrategias bien cortitas para cualquier clase, incluso para auditorios grandes, ¿no? Donde cada uno tiene que tener un tiempo para aterrizar lo que aprendió. Por ejemplo, algo de lo que me di cuenta en esta clase, algo en lo que cambié de idea, una idea clara que me llevo, una pregunta, algo que le contaría a otro que no vino a esta clase. Vamos a hacer esto para ir cerrando. Piensen un segundo, algo de lo que se dieron cuenta en la charla de hoy. ¿De qué se dieron cuenta? Piensen un segundo y un par les voy a pedir que me cuenten. ¿De qué me di cuenta en este rato? Muy bien, ¿de qué te diste cuenta? Buenísimo, gracias. ¿De qué más se dieron cuenta? ¿De qué te diste cuenta? Genial. Entonces, quiero cerrar con ¿no? De qué se dieron cuenta. Y lo que decíamos en un comienzo, imaginen ese futuro. A los niños y niñas como adultos, esos adultos que queremos tener, que además nos van a mantener a nosotros, vamos a ser viejos. Así que hay que pensar estratégicamente. Piensen en ese futuro. Y ojalá se vayan de este rato pensando en qué puede hacer cada uno y cada una de ustedes para poner algunas semillas o ladrillos en la construcción de ese futuro que soñamos entre todos. Muchas gracias. Ahí está mi